sea, yo creo que hay gente que trabaja sin un guión, improvisando, ¿no? O sea, cine experimental, ¿no? O por ejemplo, cuando haces un documental, el guión lo haces a la hora de editar, ¿no? La historia se arma después, aunque vayas con un tratamiento, ¿no? En el caso para mí el guión ha sido crucial y como dije, o sea, había mucho énfasis en la universidad en la que yo estudié sobre estructura dramática, sobre guión, sobre cómo contar una historia, cómo armar una historia, cómo crear tensión, cómo crear personajes y crear esos personajes conflictos y obstáculos. O sea, crear un personaje, crear algo que el personaje quiere obtener y crear un obstáculo que cree drama. Quizás el único punto positivo de haberme demorado tanto en conseguir la financiación es que justamente pude trabajar en el guión muchísimo, ¿no? Por muchos años. Entonces yo empecé a trabajar en la película. O sea, la semilla de la historia de Contracorriente nace de una clase justamente allá en Estados Unidos, en la cual nos hicieron escribir un ejercicio que fuera en una sola locación con 3 personajes y que tuviera conflicto entre ellos y que los objetos del lugar sean importantes dentro de la acción, ¿no? Y yo no sé si acá habrá visto la película o no, pero... ¿Ya llegó Tatiana? Perdón. Bueno, no sé si habrán visto la película o no, pero esa escena, con algunas variaciones, sigue estando en la película, ¿no? Que es una escena crucial en la película, que es la que le da el giro y introduce la parte fantástica de la historia dentro de la película, que sucede en una cocina. El guión, o sea, lo fui trabajando muchísimo, ¿no? Lo fui trabajando yo por mi cuenta, fui invitado a varios talleres de guiones, que siempre es crucial tener la posibilidad de que algo que tú estás escribiendo lo lea, no solamente tus amigos, sino gente que no te conoce, pero que sí sabe de cine, ¿no? O que ha hecho cine. Porque al final de cuentas nadie sabe de cine y todos sabemos de cine, ¿no? O sea, nadie tiene la última palabra, ¿no? Es una cosa subjetiva al final de cuentas. Pero es importante, para mí lo fue por lo menos, el feedback, la retroalimentación de esta gente. Tanto en Estados Unidos, me invitaron a un taller donde tuve la suerte de trabajar el guión con el guionista de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? O con el director de programación de Sundance. Entonces, eso fue genial, y de ahí fui invitado a España al taller de guiones de la Fundación Carolina, que se lo recomiendo a todos los que tengan un proyecto que quieran escribir una película, porque es justamente para proyectos latinoamericanos. ¿Y cuáles son los aportes de esas personas frente al guión? ¿Tienes algún ejemplo que nos pueda ilustrar? Sí, por ejemplo, la escena, estando en España, la tutora, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que trabaja sin un guión, improvisando, ¿no? O sea, cine experimental, ¿no? O por ejemplo, cuando haces un documental, el guión lo haces a la hora de editar, ¿no? La historia se arma después, aunque vayas con un tratamiento, ¿no? En el caso para mí el guión ha sido crucial y como dije, o sea, había mucho énfasis en la universidad en la que yo estudié sobre estructura dramática, sobre guión, sobre cómo contar una historia, cómo armar una historia, cómo crear tensión, cómo crear personajes y crear esos personajes conflictos y obstáculos. O sea, crear un personaje, crear algo que el personaje quiere obtener y crear un obstáculo que cree drama. Quizás el único punto positivo de haberme demorado tanto en conseguir la financiación es que justamente pude trabajar en el guión muchísimo, ¿no? Por muchos años. Entonces yo empecé a trabajar en la película. O sea, la semilla de la historia de Contracorriente nace de una clase justamente allá en Estados Unidos, en la cual nos hicieron escribir un ejercicio que fuera en una sola locación con 3 personajes y que tuviera conflicto entre ellos y que los objetos del lugar sean importantes dentro de la acción, ¿no? Y yo no sé si acá habrá visto la película o no, pero... ¿Ya llegó Tatiana? Perdón. Bueno, no sé si habrán visto la película o no, pero esa escena, con algunas variaciones, sigue estando en la película, ¿no? Que es una escena crucial en la película, que es la que le da el giro y introduce la parte fantástica de la historia dentro de la película,
que sucede en una cocina. El guión, o sea, lo fui trabajando muchísimo, ¿no? Lo fui trabajando yo por mi cuenta, fui, fui invitado a varios talleres de guiones, que siempre es crucial tener la posibilidad de que algo que tú estás escribiendo lo lea, no solamente tus amigos, sino gente que no te conoce, pero que sí sabe de cine, ¿no? O que ha hecho cine. Porque al final de cuentas nadie sabe de cine y todos sabemos de cine, ¿no? O sea, nadie tiene la última palabra, ¿no? Es una cosa subjetiva al final de cuentas. Pero es importante, para mí lo fue por lo menos, el feedback, la retroalimentación de esta gente. Tanto en Estados Unidos, me invitaron a un taller donde tuve la suerte de trabajar el guión con el guionista de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? O con el director de programación de Sundance. Entonces, eso fue genial. Y de ahí fui invitado a España, al taller de guiones de la Fundación Carolina, que se lo recomiendo a todos los que tengan un proyecto, que quieran escribir una película, porque es justamente para proyectos latinoamericanos. ¿Y cuáles son los aportes de esas personas frente al guión? ¿Tienes algún ejemplo que nos pueda ilustrar? Sí, por ejemplo, la escena, estando en España, la tutora, una